y pronósticos para la componente estacional. Son modelos de regresión múltiple. Vamos con una definición de componente estacional. Se define primero como una función que no es aleatoria y además es periódica y debe tener un periodo que sea un entero distinto de 1, puede ser 2, 3, 4, etc. Y como entonces va a repetirse cada S periodos, el conjunto básico para la componente estacional son sus S primeros valores. O sea que podemos definir la función componente estacional diciendo cuánto vale en 1, en 2 hasta S. Ese conjunto de valores se va a llamar el patrón estacional, porque es el que se repite periódicamente, digamos, si estamos así, entonces digamos que hasta aquí es S, entonces 2S, etcétera. Esta parte de acá es lo que llamamos el patrón estacional, y ese patrón se va repitiendo cada S periodos. Y eso es lo que tratamos de estimar en esta parte, ese patrón. Acá hay una definición un poquito más estructurada o más estructurada que está tomada de esta referencia, que está allí en las notas, al final están la bibliografía. Dice, la estacionalidad es el movimiento intraanual sistemático, aunque no necesariamente regular, causado por cambios en el clima, el calendario y los momentos de las decisiones, hechas por agentes de la economía, directa o indirectamente, en sus decisiones de producción y consumo. Estas decisiones están influenciadas por las dotaciones, las expectativas y preferencias de los agentes y las técnicas de producción disponibles en la economía. Yo creo que de esta definición sí podemos extraer una información útil. Nos está diciendo que es un movimiento intraanual, sistemático y no regular, y que puede ser causado por el clima, el calendario y las decisiones de los agentes de economía, incluyendo, pues, por ejemplo, el mismo Estado. Las decisiones del Estado afectan muchas variables y pueden generar un comportamiento estacional. Vamos a mencionar ahora las unidades de tiempo de la serie. Tal vez no las mencionamos en la clase pasada, pero acá es necesario. Entonces, trabajamos, por ejemplo, con la unidad día, semana, mes, trimestre, semestre, año. Entonces, por ejemplo, si estamos en un periodo que es pues casi que el más común, pues es el más común, con S igual 12, significa, perdón un momento, listo. Significa que el patrón estacional consiste de 12 meses para una serie mensual. Entonces, hay una coincidencia entre cada cuánto muestreamos la serie y el patrón estacional. Si ese fuera 4, tendríamos una serie trimestral. El patrón estacional, vamos a ver muchos ejemplos, de manera que estas gráficas que yo hago acá pues son muy precarias, pero si fuera, por ejemplo, trimestral, pues tendríamos un patrón de 4, digamos, una figura muy sencilla, que sería algo como esto. Entonces, estos serían los primeros 4 trimestres, la siguiente sería igual, etc. Podríamos tener, por ejemplo, un periodo de 52 semanas, y eso implicaría, pues, muestrear 52 veces al año, por supuesto. Ahora, hagamos una claridad acá que a veces se genera un poquito de confusión, y es cuando tenemos la serie muestreada diariamente.
un caso muy común, pero cuando tenemos que la serie es muestreada diariamente, podemos definir varios tipos de periodo, incluso definirle más de un periodo a la serie. O sea, que la serie puede tener más de una componente estacional cuando la tenemos diaria. Por ejemplo, podemos tener un patrón estacional de 7 días. Entonces habría un periodo estacional de periodo 7. Pero también podríamos tener un periodo de 30 días y tendríamos un periodo mensual y son compatibles. Es posible tener un patrón estacional semanal y un patrón estacional mensual e incluso un patrón estacional de 365 días. O sea, esto es perfectamente posible. No lo pongo acá en las notas, pero este modelo que tengo acá asume que solamente hay una componente estacional, o sea que solamente hay un periodo, pero no, realmente no es así. Vamos a ver un ejemplo al final. Realmente podríamos tener una S1, una S2, una S3, varias componentes estacionales simultáneas en la serie, pero necesitaríamos que fuera de periodo diario. Vamos con un ejemplo. Estos pues son ejemplos que se toman del mismo R que trae series precisamente pues para hacer los ejercicios, etc. Hay una serie que se llama Las temperaturas mensuales en una ciudad en Inglaterra que se llama Nottingham. Entonces allá hay una estación y esas temperaturas pues se recolectaron entre los años 1920 y 1939, o sea, durante 20 años. Y aparecen pues en un texto, pero están en el R, en una librería. Y lo que nos muestra acá es una serie con un patrón estacional muy marcado, no tiene una tendencia que uno pudiera, por ejemplo, moverla así, decir que observamos que está creciendo, que está decreciendo. No, la tendencia parece mantenerse constante, la temperatura media, digo, y como es un país con estaciones, pues seguramente estos picos corresponderán a veranos y estos picos corresponderán a los inviernos, etcétera. Pues. Aquí está una dirección para que, si quieren, pueden mirar varias series y varios archivos de datos. Vamos ahora con unas propiedades que las necesitamos para ir armando el modelo. Primero, ST entonces también lo entendemos como una función en tiempo discreto. Pero una función con tiempo discreto es simplemente lo que llamamos en cálculo una sucesión. Y acá volvemos a colocar entonces lo que significa que sea periódica, es decir, que esta es la expresión con la que indicamos que la función es periódica, su valor en T más S corresponde a T. Ahora vamos con unas propiedades que son útiles. Esta propiedad y esta. Esta nos dice, si tenemos dos funciones, digamos, de periodo S, ambas, o sea, dos modelos para la estacionalidad, entonces cualquier combinación lineal sigue siendo también una función estacional de periodo S. Es decir, el conjunto de las funciones periódicas de periodo S es lo que se llama en matemáticas un espacio vectorial de dimensión S. Entonces, esto es bastante útil, esta conclusión, porque
todo espacio vectorial de dimensión finita puede tener una base, lo que llamamos una base, y expresar cualquier elemento de ese espacio vectorial como una suma o como una combinación lineal de los elementos de esa base. Y eso es precisamente lo que hacemos para armar el primer modelo, porque entonces vamos a mostrar cuál es esa base y la base son unas funciones muy simples que son lo que en matemáticas se llaman variables indicadoras. Una variable indicadora es una variable que es 0 o 1, según que se cumpla cierta condición. Entonces, acá tomamos S variables indicadoras. Entonces, por supuesto, si S es 12, habrá 12 variables indicadoras. Entonces ya vamos a la definición. Si estamos en una de lo que llamamos una de las estaciones, o sea, la estación J. J es un entero que va de 1 a S, pero en la práctica, por ejemplo, si S es 12, J es uno de los meses del año. El primer mes, el segundo, hasta el mes 12. Y tenemos el contador o la variable indicadora del tiempo, T. Entonces lo que nos dice es que la función indicadora de la estación J, o si se quiere, pues del mes J o del día J, es una variable que es 1 si estamos en J o en J más S o en J más 2S, etcétera. Es decir, acá sería, por ejemplo, haga de cuenta si S es 12 y J fuera, por ejemplo, el mes 3, entonces I3 sería 1 cuando T valga precisamente J, o sea 3. Pero también eso sería para el mes de marzo, para el primer año, pero ya en el segundo año sería J más S, o sea 3 más 12. Después 3 más 24 sería el marzo del segundo año, y así. O sea que esta sucesión que hay acá, esto, lo que nos está diciendo es que si J es, por ejemplo, un marzo, aquí están todos los marzos de todos los años que estemos considerando en la serie. Si fuera, por ejemplo, S igual 7, estuviéramos con días, y J fuera, por ejemplo, un lunes, acá están los lunes de todas las semanas que vamos considerando, digamos, sucesivamente. Entonces, quedemos en eso. Las variables indicadoras estacionales son los elementos con los que vamos a armar el modelo para la componente estacional. Hay, de acuerdo al valor de S, hay S de esas variables indicadoras. Entonces, acá viene el modelo. Este es el modelo. Dice, si S es periódica de periodo S, deben existir constantes delta J, de tal forma que podemos expresar a S como una combinación lineal de las indicadoras. Esto es, aunque no lo parezca, un resultado de álgebra lineal. Lo que está diciendo es que podemos expresar cualquier elemento del espacio vectorial como una combinación lineal de los elementos de la base de ese espacio. Pues, para decirlo pues, de una manera un poquito, pues si se quiere, tal vez demasiado matemática, o muy matemática, pero en el fondo eso es decir, la justificación de por qué podemos definir el patrón así es porque cualquier función periódica siempre se podrá escribir de esta manera, o sea que estamos en un modelo que realmente pues va a capturar con seguridad cualquier patrón estacional. Me va a saltar este pedacito. Ahora, como esto de la periodicidad inmediatamente, yo creo que le hace recordar a uno las funciones seno y coseno, porque son también unas funciones que sirven como base
para un espacio vectorial. Lo que pasa es que el espacio vectorial es un poquito más complicado de definir en este caso. Por eso no hablamos de base, sino que hablamos simplemente de un conjunto de S, senos y cosenos. Entonces, acá la expresión 2πjt sobre S, esta parte que está aquí, J se va moviendo en los tiempos de la serie, 1, 2, etcétera. J es un contador, digámoslo así, o un índice que va de 1 a S. Estos términos que están acá dentro de paréntesis se llaman los armónicos o los armónicos simples. Y entonces el seno se calcula sobre esos armónicos y produce, pues, digamos, S funciones seno y S funciones coseno. De manera que entonces el segundo modelo que podemos considerar viene a ser una combinación de senos y cosenos. La combinación está dada por estas constantes beta 1j, beta 2j, y lo que hacemos es que no tomamos todos los valores de 1 a S en estas sumas, sino que tomamos un valor menor, m. O sea que acá hay que tener en cuenta esa restricción, y es que, vuelvo y repito, no tomamos todos los posibles valores seno-coseno para J desde 1 hasta S, sino que los tomamos solamente de acuerdo a un valor m que lo vamos a definir de esta forma, según el valor de S. Entonces, si S es par, por ejemplo 12, entonces hacemos lo siguiente, lo dividimos por 2 y restamos 1. Entonces 12 sobre 2, 6, menos 1, 5. Entonces si estuviéramos en una serie mensual y esa serie tuviera una componente estacional y quisiéramos usar funciones seno-coseno, la restricción nos diría, no tome 12 senos y 12 cosenos, tome más bien máximo 5 senos, 5 cosenos. O sea que estamos usando un modelo que se llama más parsimonioso, con menos parámetros. Acá en este caso habría 5 betas 1 y 5 betas 2, o sea 10 parámetros en total. De todas maneras es un modelo con muchos parámetros. Sería 10 parámetros. Si S es impar, tenemos una fórmula parecida, S menos 1 sobre 2. Si por ejemplo fuera bueno, 7 sería 7 menos 1, 6 sobre 2, 3. Si estuviéramos en una serie diaria con periodo 7, tomaríamos máximo 3 senos y 3 cosenos. Ahora, alguien me preguntaría, pero ¿de dónde sale esta restricción? Porque pues, siempre que hay alguna norma o una regla, pues tratamos de justificarla, pero la verdad es que tal vez es una norma más bien de carácter un poco empírico, porque ustedes lo van a ver cuando aumentamos los términos senos y cosenos. Por lo general estos beta no dan significativos. Hay una situación de que el modelo se satura muy fácil usando senos y cosenos. Entonces, una recomendación empírica completamente, usemos máximo 2, o sea, 4 parámetros, 2 senos, 2 cosenos. Y acá tenemos un comentario. Si, por ejemplo, usamos una serie diaria y observamos el desarrollo de la serie, por ejemplo, la demanda de electricidad domiciliaria diaria tiene muy fuerte
marcado un patrón estacional de 365, no 360, sino 365. Y ahí ve uno, por ejemplo, la Semana Santa, las vacaciones, el diciembre, el enero, etcétera. Entonces, el patrón anual, por ejemplo, para esta serie de demanda de electricidad, sería de 360. Si fuéramos a usar con las variables indicadoras, tendríamos que usar 365 indicadoras, porque habría una para cada día, ya que el patrón es con ese periodo completo. Pero ese no sería un modelo práctico, porque en el sentido de que quedaría sobreparametrizado, posiblemente habría problemas de estimación, de multicolinealidad entre las indicadoras, etcétera. Entonces, en este caso, sí, las variables trigonométricas sí representan una alternativa práctica, porque con solo seno y coseno se puede hacer una aproximación bastante buena de esta situación de una componente anual. Podemos perfectamente tomar dos senos, dos cosenos, etcétera. Lo que podemos es ir haciendo un poquito de ensayo y error hasta que, por ejemplo, el AIC se estabilice y nos muestre un modelo con un número óptimo de parámetros y con un ajuste también óptimo. Vamos a la parte de la estimación de la componente, entonces. Ya teníamos el modelo para la tendencia. En general, esos modelos los podríamos definir o dividir entre lineales y no lineales. Los no lineales involucran el uso de la exponencial. Acá, para facilitar de la exposición, solamente tengamos en cuenta, por ejemplo, los lineales, ¿no? Por supuesto, la parte exponencial también se puede formular, pero todos eran de forma polinómica, es decir, que los podemos expresar con esta fórmula y aquí estarían, según el valor de K, el modelo lineal, el cuadrático y el cúbico, de acuerdo que K valga 1, 2 o 3. Entonces, supongamos que la tendencia la tenemos modelada con esta forma de funciones polinómicas. Si lo juntamos entonces con el modelo para la estacionalidad con variables indicadoras, entonces tenemos este modelo ya más completo que nos dice la serie se comporta con una tendencia dada por esta función polinómica más una componente estacional dada por la combinación lineal de indicadoras más la componente del error. Esto, por supuesto, ya ustedes lo saben o lo pueden identificar fácilmente, es un modelo de regresión múltiple. ¿Por qué? Porque acá tenemos varias funciones, varias variables predictoras. Las indicadoras son variables predictoras o explicativas y las potencias de T también son variables predictoras. Entonces acá las variables predictoras nosotros mismos las calculamos y corremos la regresión con ellas, ¿cierto? Es un tipo de variables que se construyen o se definen por el usuario. Los parámetros, ¿cuáles son? Pues son los betas, el beta 0, etcétera, beta 1 y los delta. De manera que, ¿cuántos hay en total? Pues K más 1 más S. Hay en total en este modelo, más el sigma del error. Vamos a indicar entonces cómo vamos a hacer la estimación de este modelo. Este modelo es fácil.
las indicadoras vamos a explicar en este momento cómo las generamos. Bueno, hay un problema que no lo vamos a enfrentar, y es que a veces la serie viene con un periodo, pero no nos dicen si la serie tiene o no componente estacional. Es decir, no porque escribamos así significa que esta componente existe. Puede que esto no exista. Es decir, que la serie uno la vea con una tendencia, pero realmente puede que sea difícil decidir si realmente hay en ella una componente estacional. De todas maneras, ¿qué hacemos nosotros? Pues primero identificamos el periodo, o sea, ¿quién va a ser ese? ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, eso lo hacemos, digamos, por el momento, un poquito por ensayo y error, o si se quiere, porque examinamos la serie, y si es una serie mensual, pues simplemente asumimos que puede haber un periodo o una componente estacional de periodo 12. Entonces nos guiamos por la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo, repito, si es mes, entonces asumimos que puede haber una componente estacional. ¿Qué va a pasar? Pues nosotros la incluimos sin problema y corremos la regresión. Pero si estas constantes o parámetros no dan significativos, simplemente significa que no había tal componente estacional. Entonces, no nos preocupamos al inicio, porque finalmente en el procedimiento de estimación es una manera indirecta de chequear si realmente había o no una componente estacional. Pero hay que aclarar algo también entonces. Nosotros hacemos eso, es decir, escogemos el periodo a partir de la frecuencia de muestreo de la serie. Nos dicen, es una serie trimestral, listo, entonces asumimos un periodo de 4. Es una serie diaria, entonces nos va a costar un poquito más de trabajo, podemos asumir un periodo de 7, un periodo de 15, un periodo de 30. Tenemos que ensayar un poco. No sé si recuerdan que en una pregunta de la clase pasada que alguien comentó si no existiría un programa de inteligencia artificial que le escogiera a uno los modelos de manera óptima. Pero es que hay puntos que son particularmente difíciles, en mi opinión, de hacer un procedimiento, un algoritmo que sea completamente automático, y por ejemplo la estacionalidad es una de esas como puntos en el que el usuario, me parece a mí, que debe intervenir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Usamos una conversión de E a un objeto serie de tiempo con el comando TS. Entonces usamos esta expresión Y. Cuando la leemos de la base de datos, por lo general eso es un vector numérico, pero cuando le corremos esta instrucción, ese vector numérico ya se convierte en un objeto TS, Time Series. Y cuando le colocamos la información de la frecuencia, aunque aquí diga frecuencia, realmente le estamos también asignando un posible periodo. Entonces, a veces esta parte no queda como clara, porque me dicen, pero
¿Esto significa que es periódica? Pues inicialmente es admitiendo que puede haber una componente, pero acá la información que le estamos dando es que la frecuencia de muestreo fue de S y muchos de los procedimientos van a asumir que esto también es un periodo. Entonces, en este caso, S no se le puede dar el valor de 360. Hay que tener en cuenta y tener cuidado esa parte. Si vamos a trabajar una serie diaria, sí podemos utilizar, por ejemplo, pero un número un poco menor de 360. Por ejemplo, muchas series aplican solamente para los días hábiles del año y hay 252 días hábiles. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, S igual 252, trabajar con los días hábiles. Por alguna razón... Al trabajar con días hábiles no se debería poner una bandera, ya que los días festivos caen en cualquier fecha del año. Ejemplo, una Semana Santa no siempre cae en la misma fecha, el Día de Independencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso es cierto. Pues ese es lo que llaman el efecto pues, de los días de fiesta o el efecto calendario. Yo siempre he encontrado muy difícil manejar modelos para incluir los efectos calendarios. Me parece muy difícil porque son variables que primero hay que incorporarlas con unas variables especiales que son muy parecidas a estas, a las indicadoras. Entonces, son variables indicadoras que son cero, excepto en el día específico que queremos, en el que vale 1. Entonces, es un efecto muy puntual. Ahora, lo que dices es cierto. El problema es, por ejemplo, cómo pronosticar cualquier variable teniendo en cuenta el efecto calendario para el periodo donde uno va a pronosticar. Es un poquito complicado. O sea, hay que situar, si recuerda la instrucción predict, hay que ingresarle los tiempos donde vamos a hacer los pronósticos. Entonces, si tenemos un efecto calendario en un día particular, vamos a tener que colocar en esos pronósticos también en dónde va a estar esa indicadora. Eso es un asunto un poquito, como dijera, como muy milimétrico, muy... O también, por ejemplo, un 24 de diciembre, no es lo mismo si cae lunes, martes, miércoles, depende de eso, también puede tener un efecto diferente. Entonces empieza a variar tanto el día calendario como el día de la semana, porque la tendencia cambia. Sí, absolutamente, sí. Pero es un problema, para mí es un problema más difícil manipular los efectos calendario y la verdad en el curso no los incluí. Es decir, si hay una librería, la librería TSA, que está diseñada para incluir efectos calendarios y días especiales mediante indicadoras. Y cómo hacen el pronóstico o dónde colocan el pronóstico correcto si el año anterior, el 24, o mejor dicho, estaba en un lunes y para pronosticarlo en este año resulta que ya no es en el lunes, sino en otro, en un día siguiente. Entonces, ¿cómo adaptar el pronóstico para ese caso? La verdad, ya llegar a ese punto pues de filigrana, digámoslo así, para el asunto de los pronósticos no llegamos a ese punto, la verdad. Usted lo va a ver, por ejemplo, hay algunas personas les voy a asignar una base de datos que son unas demandas de energía de la empresa Codensa, de energía diaria residencial. Entonces, allí están días de fiesta, está muy notable la Semana Santa, etc. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos un pronóstico para
periodos en los que no haya días de fiesta. Y Profe, no tire Semana Santa para el sector eléctrico. Créame que es la semana más difícil de pronosticar de todo el año. De acuerdo. A ver, es que entramos en un problema, porque es que si alguien me dice, pero ¿qué significa esa dificultad? O sea, usted me dice, es muy difícil. Entonces alguien que esté trabajando con serie le pregunta, defíname o descríbame en qué consiste esa dificultad. Entonces de pronto usted me dice, no, los patrones de consumo o de demanda de cada año son diferentes. Entonces la persona le responde, eso no es problema para mí, porque yo puedo usar un estimador no paramétrico y ese estimador promedia las diferencias de distintas Semanas Santas y me tira un pronóstico de una Semana Santa promediada de manera muy flexible, pues si cabe la expresión. Entonces, sí, los pronósticos, o sea, uno decir, no, yo no voy a hacer pronósticos de esta parte porque es muy, no observo como un patrón recurrente que yo pudiera explotar. No, sí se puede. En principios, los estimadores no paramétricos permiten hacer eso. Y los paramétricos en alguna medida. Concluyamos en esto. También depende mucho, ya me dejó preocupado con la exigencia del MAPE de 4%, porque yo en el curso, a ver qué le digo. Yo ya no trabajo en eso, tranquilo. Ya no es mi problema. Sí, pero a ver, de todas maneras la inquietud es válida. Yo diría pues que la alternativa es usar varios modelos y buscar el que tenga la mejor calidad de pronósticos. Es que de entrada uno no puede decir que va a descartar a este o aquel, pues. De hecho, pues yo sé que las empresas usan mínimo 10 programas diferentes y redes neuronales, arimas, etcétera, y no se casan con un pronóstico, sino que pues, ahí sí no sé pues qué propiamente hacen. Pues, como ya hoy en día es posible, por ejemplo, hacer combinaciones de pronósticos de distintos modelos, combinarlos de manera óptima también. En fin. Dejemos la discusión en pendiente sobre esos problemas. Cuando estemos analizando problemas concretos, posiblemente el que vamos a ver hoy de pronto tiene un poco de eso. Pero avancemos para que lleguemos allá. Entonces, primer paso, identificar la serie. Entonces ya les hice una observación. En caso de que no la tengamos muy clara, asumimos que posiblemente usamos esa expresión, posiblemente existe y es igual a la frecuencia de la serie. Después, generamos las indicadoras. Lo hacemos con una función especial de R. Y finalmente, estimar los parámetros mediante regresión lineal múltiple. O regresión no lineal también. Ahora, la suma de la tendencia y la estacionalidad, para que fijemos con un poquito de terminología, la vamos a llamar la componente estructural. Entonces, porque este es un modelo estructural también, el modelo de componentes. Y los residuales se denominarán residuos estructurales, o sea, cuando corremos la regresión, estos residuos se llaman residuos estructurales y a estos residuos no les hacemos las pruebas de supuestos de los residuos en la regresión, porque estos residuos en realidad los vamos a modelar
más adelante en otro capítulo, va a ser el tema pues de trabajo, pero no por el momento. Vamos a señalar un problema que ocurre, y es que hay un problema de multicolinealidad con las indicadoras que aparece cuando las usamos. Y la multicolinealidad se expresa con esta ecuación o con esta identidad. Pues lo que dice es que si sumamos todas las indicadoras de 1 hasta S, para cualquier tiempo, esto siempre da 1. ¿Por qué? Porque si sumamos las indicadoras de los 12 meses, alguno de los meses vale 1 y en los otros vale 0. Entonces esta suma siempre va a ser 1. Y esto es una multicolinealidad perfecta. O sea, esto está diciendo que hay una colinealidad entre la variable 1, que la identificamos con el intercepto, y las variables indicadoras que estaban en esta parte. ¿Cuál es la solución? Quitar, por ejemplo, la última estación, quitarla, eliminarla. Entonces, esa es una manera de eliminar la multicolinealidad, quitar los diciembres, en fin, quitar el último trimestre, el cuarto trimestre, quitarlo, o el domingo en la semana, o si es días hábiles, pues quitar, no sé, el viernes o el sábado. Entonces, hay un problema, y es que cuando hacemos ese cambio, entonces ya no sumamos de 1 a S, sino de 1 a S menos 1. Con eso el modelo tiene una pérdida, y es que las deltas ya no van a medir el efecto sobre Y de la estación J. Se pierde esa interpretación que era muy útil. Es decir, por ejemplo, si Y es una variable trimestral, por decir algo, y estábamos con los 4 trimestres, los deltas pueden tener, por ejemplo, valores positivos y negativos. Ustedes saben que delta es una tasa de cambio de Y con respecto a un cambio en la predictora, por ejemplo, en las indicadoras. Entonces, por ejemplo, cuando una indicadora pasa de 0 a 1, la tasa en la que cambia Y es delta. Esa interpretación tan útil se pierde con esta modificación que tenemos que hacer de todas formas, pero vamos más adelante a mostrar cómo podemos tener una alternativa. Una alternativa es que primero corremos el modelo solamente con la tendencia y estimamos un residuo, y ese residuo lo regresamos con respecto a las S variables indicadoras, y ahí sí podemos recuperar de nuevo el significado y la interpretación de los deltas. De pronto alguien me va a decir, ¿y por qué no lo hacemos así siempre? O sea, estimamos este primero y después este. Eso se puede hacer, sí, pero digamos en estadística, para propósitos, por ejemplo, de significación de los parámetros, es preferible correr todo el modelo. Es decir, si usted tiene un modelo de regresión con P variables y corre un modelo de regresión con la mitad de ellas y después el residuo lo corre con respecto a la otra mitad, alguien le va a decir que eso no es lo más eficiente que se puede hacer. Entonces, finalmente quedemos en esto. Siempre vamos a quitar la última estación. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, la librería, hay varias librerías para hacer el modelo estacional y hacer el modelo completo. Pero hay una en particular que es muy útil, que es la librería Forecast. Es bastante útil y es la que vamos a utilizar. Entonces, volvamos a recapitular aquí, a repasar. Siempre empezamos
con esta instrucción. Ya suponemos que tenemos a Y como un objeto TS. Después, segundo paso, cargamos la librería Forecast. Y una vez que la cargamos, vamos a generar las indicadoras. Lo hacemos con una función que se llama Seasonal Dummy. Entonces, Forecast tiene esta función. Eso más o menos traduce pues como indicadoras estacionales o dummies estacionales. Es que los dummies son las variables 0, 1. Entonces, vamos a ver en el ejemplo cómo la utilizamos. Lo que hace Seasonal Dummy es que no calcula cada una por separado. Digamos, ya he debido colocar ese -1 pues acá, porque ya no vamos a calcularlas. Podría pensarse que va a generar cada una por separado, pero no es así. La función Seasonal Dummy nos devuelve una matriz. Esa matriz, las columnas son estas indicadoras y van en ese orden, es decir, la primera columna es la indicadora de 1, lo que quiere decir dónde van los eneros. Después la segunda columna y sub 2, dónde van los febreros, etc. Entonces, esa matriz va a tener estas dimensiones, T por S-1. T es el número de datos, S-1 es el número de periodos -1. Hagamos esta observación entonces también. Si el primer dato, estamos leyendo una serie, y la serie tiene las fechas. Supongamos que el primer dato se midió en un marzo. Entonces J vale 3. Seasonal Dummy, mediante la información que se tenga, realmente hay que ser un poquito más específicos. Me faltó colocar eso. Digamos, si la serie empieza en marzo del 92, entonces al leer esta información TS, Seasonal Dummy lee esa información y la matriz que genera la primera fila va a ser de ceros, excepto en la posición de la columna 3, donde va a haber un 1. Porque está leyendo que la serie empezó en marzo. Entonces, la primera componente estacional es la de marzo. Aquí puse pues otro ejemplo. Entonces, bueno, entonces por lo general tratamos de incorporar la información, no solamente la frecuencia, sino en qué periodo empezó la serie. Si es el tercer trimestre, aquí colocaríamos 3. Si fuera el segundo trimestre, al final del segundo trimestre, entonces aquí sería 6, para indicar que en el febrero, marzo, junio. 6 para indicar que es el final del segundo trimestre. Aquí tengo un primer código. No, perdón, vamos con este ejemplo primero. Esta serie la vamos a utilizar como un caballito de batalla, pues como un ejemplo de trabajo donde vamos a mostrar todos los procedimientos siempre con esta serie para que tengamos un punto de referencia. Entonces, es una serie digamos, de trabajo, una serie de combate muy sencillita.
que está en R, y es la serie de producción trimestral de un tipo de cemento que es el cemento Portland. Las unidades son toneladas por 1000 y va del primer trimestre del 1956 al tercero trimestre del 94, y son datos del gobierno, de la Oficina de Estadísticas de Australia. Enseguida les muestro dónde están para que corran el programa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sería el modelo de componentes con el que empezaríamos? ¿Cómo lo definimos? O sea, si nos dan esa información, a esta información es a la que me refiero. Aquí ya sabemos que S es 4. ¿Por qué? Porque la serie es trimestral. Entonces, ¿cómo sería el modelo? Un posible modelo sería, habría que ver la serie primero para empezar a plantear este modelo. Entonces, una posible tendencia lineal, listo. Y componentes estacionales trimestrales. Entonces, acá quitamos el cuarto trimestre siempre, o sea que nos queda un modelo con ¿cuántos parámetros? Tenemos 2 betas, beta 1, beta 0 y 3 deltas, delta 1, delta 2, delta 3. Entonces tenemos 5 parámetros más la varianza del error 6. Vamos al código un momentico, enseguida les comparto el programa y lo vemos corriendo en R, pero esta parte es como para que ustedes tengan una guía y un ejemplo básico de cómo empezar a trabajar también. Este es para cargar esta serie que está en esta librería, FPP2. Esta es la descripción, pues en inglés. Ajá. Venga, está un poquito cambiada la fecha. Yo creo que es que esto lo actualizaron, qué pena. Acá tengo un errorcito. Entonces no es 1994, 3, sino que sería, no lo miré hoy. Sí. En lugar de 1994-3, colocaría 2014-1. Estos datos los actualizaron porque, bueno, pero no me había dado cuenta. Cuando uno carga la librería, entonces hay una serie que se llama QCement. Y entonces, por ejemplo, la guardamos en una variable y sola por facilidad, ¿cierto? Y acá entonces vendría, según lo que hemos estado indicando, este comando que es bien útil, que sería convierta Y a objeto TS, indique la frecuencia y a continuación indique las fechas de inicio y final. Lo coloqué comentado porque la serie ya viene con esta información, o sea, la librería la tiene ya definida como un objeto TS, o sea que esto es redundante, pero de todas maneras lo podríamos correr y no pasaría nada y estaríamos seguros. Si tenemos dudas de si la serie tiene ya asignado una frecuencia, o sea, un periodo, el comando frequency también nos indica si es una serie con una frecuencia ya definida, y efectivamente pues la respuesta es esta, 4. Entonces sí, es una serie trimestral. Listo. Entonces vamos a armar el modelo. Para armar el modelo cargamos la librería Forecast. Listo. Y acá, como no necesitamos sino la parte lineal, entonces generamos un indicador o un contador. En todo caso es una secuencia que va de 1 hasta la longitud de Y.
podría averiguar cuál era la longitud y colocarla aquí, pero simplemente coloco el comando y length y me dice cuántos datos son. Diga usted, por ejemplo, no sé, 120 o algo así. Entonces, el segundo sería calcule las indicadoras estacionales. Entonces usamos el comando seasonal dummy y el único argumento que recibe esa función es y, pero es que esta y trae la información de TS. Por eso no hay que darle más información y pasamos inmediatamente a hacer el modelo lineal, LM, Y, virgulilla, T y T, listo. Con este tan simple como esto, este modelo es este. Incluso pues ahí ya no van sino las 3 primeras estacionales, las 3 primeros trimestres. Este modelo 4.8 es este que tengo acá señalado. Entonces, ya una vez que le corremos, le escribimos aquí que nos dé un summary, o sea, los estadísticos T. Si usted quiere hacer el informe en LaTeX, esta librería es una interacción entre R y LaTeX. Overleaf, por ejemplo, si usan Overleaf para hacer el examen o el trabajo. Ya más adelante les indico pues que hay que utilizar, pero supongamos que no fuera para el trabajo, sino para algún informe que ustedes quisieran hacer, que lo estuvieran presentando en Overleaf. Esta librería es muy útil porque cuando hacemos este print nos produce una tabla de los estadísticos que ya está formateada en LaTeX y por lo tanto la podemos incluir en Overleaf y procesarla y queda pues una presentación muy profesional. Esta parte también me interesa, los residuos, pero más que los residuos, los y-hat, ¿cierto? O sea, lo que llamamos los pronósticos dentro de la muestra, muy importantes, porque con estos es que calculamos, o mejor dicho, con estos visualizamos el ajuste del modelo a los datos. Entonces es supremamente útil. Y eso es lo que hacemos acá. Si graficamos, por ejemplo, en rojo están los datos originales, en azul están los y-hat. Hola. ¿Aló? ¿Una pregunta o qué? ¿No? Ah, bueno. Entonces, lo que estamos viendo acá en azul es el y-hat. Y en rojo están la serie original. Entonces, sí, la serie, así de entrada, ¿qué conclusión o qué comentario podríamos decir? O planteemos una pregunta, la pregunta más obvia. ¿Este modelo es útil o este modelo nos producirá unos pronósticos adecuados para la serie? Están mal dibujados, pues, pero ahí está la idea. Bueno, el problema es que la serie, en primer lugar, tiene una estacionalidad que sí está cambiando. Esto es la pregunta o el comentario que hicimos hace un momento, de que en cada año la Semana Santa puede cambiar. Pues eso es lo que está pasando aquí. En cada año, porque cada ciclo es un trimestre. O sea que un año viene a ser más o menos esto. Entonces, si yo muevo esto, cada año yo sí puedo ver que la estacionalidad sí está cambiando año tras año. Profe, también puede ser una variable exógena, por ejemplo, COVID, o temperatura, o lo que sea.
Sí, si no estoy mal, por acá puede estar el 11, ¿cómo es? El 1102, el atentado a las Torres Gemelas, fue más o menos en esa época. Entonces es posible que esto, por ejemplo, sea una afectación por ese hecho. Sí, pero bueno, mire, es que estos modelos inicialmente no están incluyendo variables exógenas, no los estamos incluyendo. Las variables exógenas podrían venir acá. O sea, aquí podría haber una alfa 1, x1, t, etcétera. Una lista larga de variables exógenas. Pero estos modelos se llaman endógenos, no, la única información que utilizan es la de la misma serie. No estamos todavía incorporando información exógena para explicar a Y. Entonces, sí, ¿por qué lo hacemos? Porque estamos en una etapa de crear unos modelos de lo más sencillo a lo más simple, a de pronto a lo más, digamos, aumentando el nivel de complejidad. Esto lo podemos manejar sin exógenas también, es decir, vamos a tener una tendencia más flexible que la lineal. Es que esto es muy restrictivo. Alguien podrá decir, pues que su tendencia es demasiado restrictiva para capturar, por ejemplo, esta parte, etc. Entonces, enseguida les comparto, ya para ir terminando, por ejemplo, ¿qué pasa si modificamos el modelo y lo volvemos cuadrático? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, lo volvemos cuadrático estacional exponencial? O sea, usamos una exponencial. ¿Por qué? Vamos a ver si puedo mostrar algo acá. Aumentando un poquito el tamaño. No, yo creo que sí se alcanza a ver. Sí, usted de pronto observará que al comienzo las variaciones cíclicas son más pequeñitas que las últimas, ¿cierto? O sea, estas variaciones estacionales se llaman las amplitudes, pues, para ser más preciso. La amplitud de los ciclos periódicos es más grande acá que acá. Eso se llama un efecto multiplicativo. ¿Cómo así? Hay una interacción de tipo multiplicativo que no está en el modelo, que no lo incluimos en el modelo original, que es que no está aquí. Lo que está diciendo es que posiblemente esto tenga un efecto multiplicativo con esto. O sea que por aquí hay una multiplicación que no está incluida acá, en el sentido de que cuando esta aumenta, hace que las amplitudes de esta aumenten. Entonces, ese es el efecto que llama multiplicativo. Una manera de incluir el efecto multiplicativo es usar los modelos exponenciales. O sea, los modelos exponenciales, a ver si aclaro, cuando colocamos, quedó muy rayado esto. Cuando coloca esto en un exponencial, ¿qué pasa? Usted sabe que la exponencial de una suma es el producto de las exponenciales. Entonces usted puede partir esto en la exponencial de esta suma por la exponencial de esta. Y ahí queda el efecto multiplicativo. O sea que los modelos exponenciales, que son modelos no lineales, una de sus utilidades es que permiten modelar esta situación de un efecto multiplicativo. Eso es lo que vamos a ver enseguida en el modelo.
Entonces, ¿en qué conclusión tenemos acá de esta primera aplicación? Pues el modelo lineal no es que sea malo del todo, permite en alguna medida explicar la variabilidad y la estacionalidad y la tendencia de la serie, pero no es definitivamente es un modelo que se puede mejorar mucho. Vamos a comentar sobre el modelo con funciones trigonométricas. Entonces, si hiciéramos el mismo trabajo, pero ya con trigonométricas, este sería el modelo. Y el número de senos y cosenos está dado por este K, que ya les comenté cómo podíamos establecer una regla para escogerlo. Entonces, la librería Forecast tiene otro comando que se llama Fourier. Seasonal Dummy es para las indicadoras, pero Fourier es para los senos y cosenos. Y la forma de utilizarlo es lo mismo, usamos el comando Fourier YK, y K lo escogemos de acuerdo a estas reglas simples, ¿cierto? Y lo colocamos acá. Entonces, la forma de implementar esto con R sería que creamos, bueno, me olvidé decir, Fourier genera una matriz muy parecida a la matriz de variables indicadoras, solamente que las columnas son estas cantidades, seno y coseno. Entonces coloca, por ejemplo, para j igual 1, coloca seno, coseno. Para j igual 2, seno, coseno. Entonces, por ejemplo, si k fuera 2, la matriz tendría 4 columnas. Acá no tenemos el problema de la multicolinealidad propiamente, porque no tenemos ya, pues, obviamente, la posibilidad de que estas variables estén linealmente dependientes con el intercepto. Por ejemplo, si tomamos s igual 4, entonces el máximo sería 1. 4 sobre 2, 2 menos 1, 1. Entonces solamente tomaríamos un seno y un coseno. Entonces indicaríamos Fourier Y1. Con esa corremos el modelo, miramos los parámetros y guardamos los valores ajustados. Acá tengo la tablita que produciría Summary. Y nos da muy parecida a la otra que no la mostré, pero acá, por ejemplo, el intercepto da significativo, la pendiente da significativa, y 2 de las componentes da significativas. Aquí está. Tengo un pequeño problema técnico aquí. Bueno. Coloqué 1, pues entonces realmente este no va. No, tengo un poquito, de pronto hice el ejercicio con 2 y se me coló este acá. Qué pena. Es como si tuviéramos 2, pero estaría mal porque no estaría respetando pues esta regla, entonces preferiría más bien, voy a quitar este. Aunque usted me va a decir, pero le dio significativo, ¿por qué lo va a quitar? Sí, da significativo. De todas maneras, concluyamos, son reglas empíricas, no son reglas matemáticas. Si acá coloqué 1, entonces realmente solamente debería estar seno, que es S1, y coseno, que es C1. El seno da significativo, el coseno no, pero esto ya es suficiente para detectar una componente estacional. Esta es la que ya justifica haber incluido estas componentes.
Antes de compartirles el R, que lo hacemos muy rápido, este último ejemplito ya para terminar entonces la exposición. Y este es discutir el modelo de la demanda diaria de energía en estos mercados que se llaman Nord Pool, que son digamos, el mercado integrado de los países escandinavos. No tengo la serie acá, no la mostré, no la tengo acá graficada, pero es una serie diaria que va del 96 al 2000 y es la serie de demanda diaria de energía, la demanda domiciliaria. Esa serie es un ejemplo de una serie que tiene dos componentes o que puede tener dos componentes estacionales. Una con un periodo semanal, porque obvio la demanda diaria tiene un efecto semanal por las actividades de cada día de la semana, pero también tiene un periodo anual, estacional. Entonces, por ejemplo, si usamos esta notación, una S minúscula para indicar el periodo semanal y una S mayúscula para el periodo anual, ¿cómo haríamos el modelo con estas dos componentes? Con R, pues obviamente. Entonces, haríamos una serie con indicadoras para la parte estacional, pero haríamos una serie seno-coseno, esto es lo que me parece a mí interesante, que podemos combinar en este caso las indicadoras y las trigonométricas porque se justifica para poder modelar el periodo es un periodo largo de 365 días. Entonces, ¿cómo lo hacemos en R? Usaríamos seasonal dummy habiendo declarado AY con TS con frecuencia 7. Entonces, listo. Bueno, no tengo acá en el código esta misma diferenciación S minúscula y S mayúscula, sino que más bien la semanal la indico con S y más bien las dos componentes por separado, coseno y seno, se pueden generar por aparte sin usar pues ninguna función de R y este sería el modelo. Aquí me faltó una M. Bueno, es LM. Entonces pensando o suponiendo que puede haber una tendencia lineal en los precios, un crecimiento lineal en la demanda y las componentes estacionales. Ya. Bueno, entonces, en resumen, lo que vimos hoy es que me faltó un pedacito por acá, qué pena. Para el modelo de la producción de cemento, los valores YT con indicadoras y con trigonométricas dan completamente iguales. Entonces, esto es para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora pues, de armar los modelos y preguntar cuál modelo utilizamos, si hay componente estacional, trigonométricas o estacionales. La respuesta es que ambos modelos producen en todos los ejercicios que yo he visto, en la mayoría, casi no he visto ninguno en el que difieran, son casi que equivalentes. Entonces, no le vamos a gastar mucho esfuerzo a considerar un modelo con indicadoras y un modelo con trigonométricas, sino que nos vamos de una con alguno de ellos dos, pero no con los dos. Son muy equivalentes, el lineal y el trigonométrico. Voy a dejar de compartir acá y voy a abrirles un momento el R para que rápidamente miremos el ejercicio. Este ejercicio está en el Moodle, enseguida les muestro el Moodle, pero quería ir rápidamente. Aquí voy a ir muy rápido con las instrucciones, aquí estoy cargando.
Bueno, la validación cruzada, que en las notas no lo hice, tenemos que cuando usamos el comando TS, se habilita otro comando que se llama window, y es que nos permite hacer el periodo de entrenamiento y el periodo de contraste de pronósticos, escogiendo los periodos directamente con start y end. Entonces, por ejemplo, el periodo de entrenamiento puede ser start 56.1, end 92.3. Aquí voy a tener que modificar las notas, qué pena, aquí va es 2014, pero asuma que es lo que tenemos acá. Entonces el periodo de contraste iría desde el periodo siguiente a este, que sería 92.4, por supuesto, hasta el final, que es 94.3. Entonces esta manera de hacer, de partir la muestra en la parte de entrenamiento y en la parte de contraste o de test, es bien útil con el comando window. Si no lo quiere hacer con window, por algún motivo, lo puede hacer también con esta otra alternativa. Le dice Y, bueno, define M igual 8, el número de periodos con los que vamos a contrastar, y define, por ejemplo, Y de 1, 2 puntos, N menos M. Este es un comando para extraer subconjuntos de un vector. Simplemente colocamos aquí la indicación de dónde hasta dónde queremos. Y el elemento siguiente a n-m, por supuesto, es n más m más 1, n menos m más 1 hasta n. Entonces, este también es una alternativa útil. Formamos de entrada los logaritmos. Vamos con el primer modelo, armamos acá. Entonces el modelo nos da significativo, intercepto, pendiente y primer trimestre significativo. Entonces, que los otros dos no dieron significativos no importa. Con que al menos uno haya dado, ya detectamos la componente estacional. Guardamos los valores ajustados. Vamos rápidamente, aquí hacemos la gráfica. Y vamos, me voy a saltar lo de las trigonométricas. Y el objetivo mío era como modificar un poco el modelo. Y voy a hacer un modelo cuadrático exponencial. A ver si me captan bien este. Entonces, para el cuadrático necesitamos los t cuadrados. Entonces los armamos aquí. Generamos un modelo que llamábamos log cuadrático, que es un modelo auxiliar. Nos da significativo también la parte cuadrática, observenla aquí. Y hacemos el exponencial cuadrático estacional. Entonces, este modelo es para capturar el efecto multiplicativo. Entonces, generamos una matriz con estas columnas, la matriz la columna de unos, la columna de t, la columna de t cuadrado y las indicadoras. Entonces todo lo metemos en una matriz que le llamamos xt, la variable respuesta y esta matriz de indicadoras, perdón, de variables explicativas o predictivas, las colocamos en un data frame. Aquí guardamos los coeficientes que estimamos con el modelo auxiliar, Mode 3, y este es el modelo que queremos utilizar, el modelo exponencial. Usted me va a decir, pero es que esta fórmula está alguien me va a decir, esto está muy complicado, esta fórmula no la entiendo. Es porque estamos planteando el modelo con la ayuda de una multiplicación matricial. Esta matriz, como está determinada aquí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Entonces este teta tiene 6 componentes, porque son
el beta 0, el beta 1 y el beta 2, y el delta 1, delta 2, delta 3, son 6. Entonces esto es una multiplicación matriz por vector. Simplemente es que coge la primera fila por esta columna, la segunda fila por esta columna, y con eso está generando los valores de y sub i. Entonces, le ingresamos dónde está el data frame de los datos y dónde está el parámetro inicial. Corremos el modelo. Profe, una preguntita, qué pena. ¿Por qué esa matriz tiene 6 columnas? Bueno, ¿por qué? Porque IT, vamos a graficar aquí IT, a poner. IT se le quitó el último trimestre, entonces solamente tiene la información de los 3 trimestres, o sea que aquí a esta le corresponde un delta 1, delta 2, delta 3, como parámetros, ¿se entiende? Entonces por acá ya van 3 columnas. Ahora, este es t y t cuadrado, aquí van otros 2 parámetros, entonces aquí tenemos 3 más 2, 5. Y esta es la columna de unos, o sea, el beta 0. Entonces XT es esta, o sea, aquí tengo T, aquí tengo la columna de unos, T2, Q1, Q2, Q3. Por eso tiene 6 columnas. Ahora, teta es el vector de los parámetros, es 1 por cada columna, entonces deben haber 6 parámetros. Aquí los vamos a ver. Cuando le decimos que nos muestre el summary del modelo exponencial, nos muestra, hay como que 6. Estoy diciendo mentiras, a ver, ¿cómo es la cosa? Perdón un momentico acá, que no sé qué pasa. No, por supuesto, es que son 6 columnas. Yo que estaba diciendo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Entonces, teta es de dimensión 6, claro. Entonces, este es el beta 0, este es el beta 1, este es el beta 2, este es el delta 1, este es el delta 2, este es el delta 3. Aquí, de nuevo, están dando significativos beta 0, beta 1 y beta 2. Y el delta 1, el del primer trimestre. Alguien me va a decir, pero igual el otro modelo cuadrático, o mejor, el modelo lineal también dio significativo. Bueno, vamos a calcularle el valor ajustado y vamos a hacer la gráfica. Entonces ya usted me dirá si mejoró un poco o no. Yo creo que sí, porque mire, la parte azul, en la primera parte de la serie está haciendo un ajuste excelente. Aquí sí se aparta un poco, pero eso es una variación de la serie. Pero observen que la amplitud del patrón estacional aumentó en esta última parte, y eso era lo que queríamos. O sea, el modelo exponencial captura, mírelo acá, captura mucho mejor el modelo exponencial, la parte, el efecto multiplicativo que el lineal no lo captura. Bueno, adicional, mire que da como una curva por el efecto cuadrático. Hay como una curva acá, y eso hace que, por ejemplo, el pronóstico acá va a ser mucho mejor que el pronóstico rojo. Pues vamos terminando. En conclusión, va siendo superior el modelo exponencial cuadrático. Aquí cargo medidas, si se acuerdan. Medidas, hacemos las medidas del lineal. ¿Y qué nos dice? El R cuadrado del lineal es 0.89, pero el del exponencial cuadrático es 0.92. El AIC del lineal es menos
menos 4,3, el del exponencial es menos 0,46. Y esto nos está diciendo que el modelo, mire el MSE, mucho menor, 0,009 versus 0,2. Entonces, definitivo, el exponencial cuadrático fue superior y por lo tanto sus pronósticos deben ser mejores. Bueno, quién sabe. Aquí tengo los pronósticos, esto lo voy a hacer un poquito rápido. Y calculo los pronósticos con el lineal, aquí los pronósticos con el cuadrático. Esto les voy a dejar que por favor miren un poquito con detalle esto, que esto no es difícil, pero es un poquito de cuidado, tratar de familiarizarse con esto y entender, pues, no es muy difícil. Y aquí la gráfica ya para terminar. Bueno. Pues este es el periodo ya que dejamos para contraste. La gráfica negra, el negro es la serie original. El rojo es con indicadoras y el azul es el exponencial cuadrático estacional. Pregunta, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál parece mejor? Entonces, antes de que respondamos, hagamos la calidad de pronósticos. Los pronósticos los declaro también con CS. Uso la función accuracy para imprimir. Un poquito mejor. Entonces, conclusión. Miremos MAPE. Desafortunadamente, el lineal indicadoras que dijimos que no captura el efecto multiplicativo, tiene una unidad menor de MAPE, o sea, es mejor. Y el tail es mejor también. Y el MSE también es mejor. Entonces estamos en una situación muy paradójica, muy contradictoria, porque los indicadores dentro de la muestra nos indican que el mejor modelo era el exponencial, pero por fuera resulta que no. Entonces, vamos a terminar acá. Profe, pero ahí ya también es criterio de analista, es que un modelo puede predecir muy bien o muy mal, pero el analista tiene que escoger modelos, depende de la situación y con su ciencia situacional, que no hay modelo perfecto. De acuerdo, no hay modelo perfecto. Lo que yo a veces he leído en algunas partes es que una cosa es que el modelo ajuste dentro de la muestra y otra cosa es que pronostique. Es decir, a veces un modelo puede ser más bien, por decirlo algo, un poquito pobre en el ajuste dentro de la muestra, pero puede que sea, por el contrario, bueno para pronosticar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues, primero, más modelos. Segundo, bregar a modificar esos 8, el periodo de testeo o de contraste, cambiemos, pongámosle 12. No nos quedemos con el 8, sino que lo modificamos un poco para ver si es que esa diferencia fue debido a que cogimos 8 y no 12. Entonces tenemos que hacer un poquito más de trabajo de análisis. Entonces, falta otra cosa, a veces escogen modelos que no predicen tan bien porque son autoexplicativos. Por ejemplo, un ARIMA, un ARMA, un GARP, cada componente tiene un significado sobre la serie. En cambio, si uno se va a una red neuronal, a un Weavet o a otras cosas, se pierde ese significado real de los parámetros. Y a veces eso pesa más que el mismo resultado.